Rogenio Muñoz y su servidor Antonio Vázquez. Esperamos que esta noche sea muy mágica, ingeniero Tomás. Un placer estar con nosotros. Gracias, Antonio. Esperamos que este tema pues pueda ser de controversia, que podamos llegar a tener una claridad si realmente existe vida después de la muerte o es una mentira. ¿Qué pensamos acerca de esto? Pues dependerá. Y tenemos hoy un invitado que ya ha estado antes con nosotros, Pablo Majuan, el cual va a estar exponiéndonos acerca de este tema. Parece que ahorita no se le escucha, tenemos problemas con el audio. Pablo, Bueno, invitamos a todas las personas también para que desde ya se puedan comunicar con nosotros, ingeniero Tomás, a los números 89 74 23 57. Hay muchas personas que han pasado experiencias cercanas a la muerte o la SM y hay muchas historias. Créame que para esta temática indagué a como unas 8 personas y de esas 8 personas, por lo menos si, como 4 sí tuvieron experiencias fantásticas, pero las otras personas, sus parientes, tuvieron experiencias fascinantes. Y lo curioso de esto es de que personas de allá, de África, personas de América del Sur o de Centroamérica o de algún otro país lejano, casi siempre tienen las mismas experiencias. Y la pregunta es, ¿por qué coinciden esto? Bueno, esta noche vamos a presentar a uno de los más grandes exponentes de Sudamérica, ingeniero Tomás, a nuestro buen amigo investigador Pablo Majuan, que ya está con nosotros. ¿qué tal, ¿Qué tal, Pablo? Pablo? Tienes el micrófono apagado, Pablo. Sí, tal vez. Un gusto saludarlos y desde ya les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Lima, Perú. Son las 10:14 de la noche y estamos en vivo y en directo para todo el mundo. Y desde ya mandar un saludo fraternal y un saludo cósmico para cada uno de ustedes y de su prestigioso programa y de las personas que están viendo el programa. Un abrazo y mil bendiciones. Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Pablo. ¿Qué piensas acerca de este tema de la vida y la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? Claro que sí, la pregunta es muy buena y la respuesta también es bien rotunda. Primeramente existe la reencarnación, ¿no? Y antes de la reencarnación tenemos que entender de que la creación de Dios es infinita y es por eso que no podemos limitar a Dios en decir que no existe. Si decimos que no existe la vida después de la muerte, estamos limitando automáticamente a Dios. Existe, inclusive hay personas que han vuelto de la muerte, pero acá hay algo especial. Cuando vuelven, a veces vuelven con dones, con profecías, a veces de la nada, después de esta experiencia que los ha llevado casi al extremo, empiezan a escribir libros, se le empiezan a abrir posiblemente dones que no tenían, o posiblemente ellos dicen, tengo una misión, porque he vuelto a nacer. Dios me ha dado una oportunidad, así que esta vez yo no la voy a desaprovechar. Entonces ya vienen con algo predeterminado, con un punto a qué hacer. Tal vez tu vida no tenía sentido, tal vez vivías una vida por vivirla, pero muchas personas que han vivido estas experiencias después de la muerte han venido con un propósito. Claro, no hay que llegar a este extremo para tener un propósito en nuestras vidas, pero hay personas que lo han tenido y hay muchas clases, o sea, hay muchos casos documentados también en el caso de las regresiones, como el doctor Brian Weiss, ¿no? Entonces también en este caso ha documentado mucho sobre la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, ¿dónde van los espíritus que mueren de una manera inesperada? Se quedan vagando en el limbo. ¿Dónde van los suicidas? Entonces hay muchas preguntas en el tintero que vamos a ir resolviéndolos poco a poco y de alguna manera te digo que sí existe porque automáticamente existe en todos los universos, en todos los planetas, así que absolutamente hay todo, hay vida en todo.
Bueno, pues es un punto interesante lo que estás comentando. Hace algunos años una compañera y amiga tuvo una experiencia bastante fuerte. Ella fue hospitalizada por un tumor y fue operada y ella murió en el quirófano. Estuvo muerta alrededor de 2 minutos y regresó. Pero la cosa que ella regresó y hizo exactamente lo que estás comentando. Ella escribió un libro y cuando estuvimos platicando con ella qué había sido la experiencia que ella había tenido, me llamó la atención que ella dice de que ella miró a su mamá, a su papá, que estaban ahí y estaban en un lugar hermoso y ella estaba platicando. Ella no quería regresar de ahí, pero le decían que no podía estar todavía, que todavía no había llegado su hora. Y comentó que cuando ella estaba siendo retornada, ella pasó por un lindero y que miraba al sur del lugar donde estaba un paraíso, algo hermoso totalmente, y al norte miraba una serie de casas destruidas, según lo que ella explicaba, de gente que lloraba, gemía y un montón de situaciones. Entonces me llamó la atención cuando encontré en la Biblia que decía que el infierno estaba al norte del paraíso. Pues fue prácticamente algo similar a lo que esta persona vio. Ella, de hecho, su vida cambió rotundamente. Escribió este libro y ha ayudado desde que eso le pasó. Empezó a hacer una fundación y ha trabajado fuerte. La vida de ella transformada a 180 grados. Nada que ver con la persona que era antes, que era una persona tímida, conformista, derrotada en muchas ocasiones. Nada que ver. Regresó y le modificó completamente. Se le cambió el chip, así de simple. Y ella, cuando hablé con ella, le digo, bueno, entonces, ¿qué sientes? No? Ella dice que ella ya no tiene miedo a morir, que ella sabe lo que le va a pasar. Y lo que sí quiere es cambiar su vida para estar en ese lugar donde estaba su familia. Y no en el otro. Y muchos apuntan, personas más que todo espirituales o metafísicos o esotéricos, creen que la muerte solo es un paso para ascender, para trascender. Sin embargo, en nuestra cultura nosotros vemos la muerte desde un punto de vista dantesco, porque hay un dicho que dice, nadie se quiere morir. Oiga bien, nadie se quiere morir, pero todos quieren ir al cielo. Y eso es evidente. Entonces, tenemos tanto temor en nuestra sociedad a la muerte, y en otras culturas, en la cultura hindú, en la India, por ejemplo, ven la muerte desde otra perspectiva. Incluso ahí ellos practican mucho la meditación. En el Tíbet también preparan a todos sus alumnos y les enseñan que la muerte solo es un paso. En el antiguo Egipto, los faraones, ¿qué pasaba cuando morían? Supuestamente iban allá a otra vida, a la vida de la plenitud. Y se llevaban a toda su corte con ellos. Claro. Y entonces hay indicios que siempre ha habido ese patrón, que muchos creen que después de la muerte hay algo más. Todas las culturas creen que existe vida después de la muerte. Sí. Absolutamente todas las culturas. Todas hablan de que se pasa de un plano físico a otro plano, a otra dimensión. Algunos creen que las mismas cosas que tenían en la tierra las van a poder heredar en sus vidas que vengan en el más allá. Hay otros que consideran que es un plano espiritual lo que realmente uno se lleva, que es lo que ha aprendido y cómo ha evolucionado espiritualmente. Pero eso va bien ligado, porque como le digo, todas las culturas, aún si hablamos de los mayas, le hablaban de lo que pasaba también después de la muerte. Si hablamos los incas, lo mismo. Si hablamos los judíos, lo mismo aztecas, le hablan. Los aztecas, los chinos, todos hablan acerca de eso. Entonces, si hay algo que es tan común, y como lo dijo Pablo, entonces debe ser cierto. Es que, bueno, discrepo en algunas cosas. Muchos creen que existe la reencarnación, pero muchos estudios que han hecho, la Universidad de Yale hizo un estudio sorprendente. Ajá. Con varios psiquiatras, teólogos, psicólogos, donde ellos decían que por qué muchas personas que tenían las ECM, que son experiencias cercanas a la muerte, por qué todas coincidían en sus relatos. ¿Por qué no el que era de Uruguay
¿por qué no contó una historia diferente? El que era de Honduras, ¿por qué no contó una historia diferente? Sino que todas, cuando unían todos los casos, porque recuerde que hay una cosa común, sorprendente, que dice que solo se puede comprobar aquello a través del método científico. ¿Y qué tiene el método científico? Tiene 3 componentes: observación, resultados y... El método científico le dice primero que debe haber una observación, luego se realiza una hipótesis, una comprobación. Así es, y en base a eso usted entonces ellos hicieron todo eso, el método científico, y comprobaron que todas las personas que tenían las experiencias cercanas a la muerte siempre coincidieron en que vieron el túnel que supuestamente hay después de la muerte y que un ser los esperaba, y personas que ni se conocían o personas que tal vez eran de otras culturas. Y lo curioso es esto, que por qué todas coinciden en la misma experiencia. Obviamente cuando lleguemos a esa etapa nos vamos a dar cuenta si verdaderamente pasan estos escenarios. ¿Qué piensa Pablo Majuan acerca de esas experiencias que ha tenido esta gente que ha fallecido, donde ven ese túnel, esa luz, y que hay personas que los esperan al otro lado? ¿Qué piensa Pablo Majuan acerca de esto? Mira, en el plano espiritual, las experiencias pueden ser similares, pero nunca pueden ser iguales, ¿no? Porque recordemos que nuestras vivencias son diferentes, y cómo es que puede una persona de Perú y una persona de México, ejemplos, pueden tener las mismas similitudes, pero recordemos que cuando hablamos del campo espiritual, la ciencia humana está atrasada mucho. Entonces no vas a tratar de investigar, claro, o sea, podemos llegar a la parte científica, pero hay muchas cosas que la ciencia aún no está preparada para entender ni comprender, ¿no? Que podemos entender nosotros, sí, pero hay muchos estudios también que han hecho psicólogos. O sea, la ciencia está dividida en que si existe la reencarnación o no existe la reencarnación, pero ¿cuál sería el fin del ser humano tener una sola vida? Pienso yo que nosotros, una vida no basta, y lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Cuando Él estuvo acá en la tierra, que todo el conocimiento que Él dejó en la Biblia, pues no abarca, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos que ir perfeccionándonos para llegar al menos a la altura o estar limpios espiritualmente. Entonces, ¿cómo vamos limpiando nuestros errores? Ir reencarnando, pero ahí tiene que ver la reencarnación, tiene que ver el karma y tiene que ver el dharma. Entonces se habla sobre deudas del pasado, ¿no? Entonces ahí es un tema un poquito más extenso, pero la vida después de la muerte es un tema muy polémico, como las religiones, ¿no? Entonces acá cada uno tiene que ver su propio conocimiento, su propio despertar espiritual. El que cree en la reencarnación, pues tiene un punto de vista, ¿no? Y el que no cree en la reencarnación, pues muy bien, y tiene su punto de vista, pero la idea es ir creciendo, ¿no? Ir creciendo poco a poco, pero la idea es no limitarse, porque si nosotros nos limitamos, bloqueamos nuestra mente y no podemos entender muchas cosas superiores, que si hablamos de Dios, ¿no? Entonces, o del alma y del espíritu, ¿no? Entonces, ahí también hay que ir un poquito, abrir nuestras mentes para poder entender algo divino, como que somos espíritus inmortales, ¿no? Si hacemos una analogía, si somos espíritus inmortales, ¿qué lógica tiene tener una sola vida? Entonces si analizamos eso, desde ahí nos hace una pregunta para pensar. Pero también podemos decir que si no creemos en la reencarnación, nos estamos limitando a Dios prácticamente, ¿no? Pero, en fin, ese es un tema para debatir ampliamente y nunca acabaríamos sobre este tema. Pero yo te digo de que he visto y conozco personas que han tenido experiencias así y han cambiado su vida automáticamente. Entonces, ¿por qué lo cambian? ¿Quiénes lo cambian? Estos familiares que posiblemente se te presentan, ¿no? Y ellos, ya el problema es que el ser humano está desconectado de la parte espiritual. Cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, te conectas con la espiritualidad, te conectas con la fuente, ¿no? Entonces, ya desde ese punto tú ves las cosas diferentes, pero
las personas comunes y corrientes están pensando en su trabajo, están pensando en solamente lo material, o sea, todo a nivel de este planeta, pero las personas que han vivido esta experiencia ya piensan a nivel macro, ¿no? A nivel macrocósmico. Entonces habría que escudriñar y ahondar más, porque recuerde que entender la Biblia no es fácil, créanme. ¿Y en qué canales se puede ver el programa? Bueno, en Cable Color, Canal 90 y Canal 94, en Multicable, Canal 11. Multicable, Canal 11. Multicable, Canal 11, así es. Y en Tigo, Canal 74, y en Cable Claro, Canal 90. Sí, para que le diga ahí. Bueno, esperamos que se comunique también con nosotros para que usted pueda participar y contarnos sus experiencias también. Mucha gente ha tenido experiencias y teme contarla porque puede ser objeto de cuestionamiento, pero mucha gente ha tenido experiencias sorprendentes y cambian. Ellos, bueno, lo que usted dijo al principio, de su amiga, que ella modificó completamente todo su pensamiento. Vida, y de hecho ha escrito, como le digo, lo primero que hizo fue escribir un libro acerca de lo que había vivido. De hecho nos invitó a nosotros a la presentación de su libro. Fue muy bueno, lo hizo aquí en este, ¿qué se llama el museo? Museo de Antropología. De Antropología, ahí lo realizó ella hace como unos 3 años. Fue una experiencia interesante y ella ha venido cambiando su vida, vamos a llamarla, por efecto de que a veces la gente quiere su privacidad, le vamos a llamar Doña María, y fue cambiando toda su vida. Bueno, también hemos tenido otras experiencias que hemos visto a través del estudio de gente que ha fallecido y ha regresado a esta tierra. Y tenemos condiciones especiales, por ejemplo, una historia que se cuenta en Estados Unidos de un policía que murió de una bala en su pecho. Le perforó el pulmón, y luego nace un joven que dice ser él y está con una deficiencia en uno de sus pulmones que está dañado y continúa. Entonces, algo que me llama la atención es que las personas que han reencarnado, por lo general, las dolencias, si se fueron en muertes trágicas o algo así, ellas aparecen en la otra vida. Aparecen en la otra vida como enfermedades. ¿A qué se puede deber eso? Las marcas que uno tiene, dice que las marcas de nacimiento que nosotros tenemos no es por casualidad. Recordemos que nada es por casualidad, sino por causalidad. Todo tiene una causalidad y es por eso que a veces unos tienen una mancha en la mano, un lunar acá, otras personas han muerto, por ejemplo, en una vida pasada con una lanza por acá cuando han sido guerreros, muchos te duelen la cabeza, tienes miedo a espacios cerrados, tienes miedo a los ascensores, porque posiblemente has muerto asfixiado y no superaste el proceso de la muerte con el proceso. Entonces el espíritu, ¿no? Al encarnar, entonces pasa todo un proceso. Entonces también todo eso lo que va a suceder es que absolutamente todos somos probados y también absolutamente todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, por eso soy creyente firmemente en que una vida no basta para creer, para saberlo todo, para tratar de sacar nuestros hierros, como dicen, nuestras imperfecciones. Entonces yo creo que todo es un proceso, ¿no? Y recordemos que el tiempo de Dios es diferente al tiempo al tiempo humano, ¿no? Entonces desde ahí hay que verlo desde el punto de vista un poco muy diferente. Pero también te diré de que en el caso de estas personas que fallecen, unas personas ya no vuelven a la vida, pero se manifiestan en sueños cuando fallecen, y hay personas que te dejan mensajes que te dicen que no estés triste. Entonces ya este espíritu que fallece, que desencarna, también siente la tristeza del familiar. Entonces muchas veces vienen como espíritu y hablan con esta persona para que ya no esté afligida y todo esto, ¿no? Entonces también desde ahí también hay un punto de vista, nos dejan mensajes, pero sí te diré que absolutamente las experiencias que nos han tocado vivir, uno es el proceso cuando hemos muerto o han visto en la sala de operaciones que los están operando, que salen del cuerpo, ¿no? Yo también un proceso así, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas de eso me acordé de algo que le pasó a Houdini. Houdini
quería saber si había vida después de la muerte y hizo una promesa con su esposa de que si él Un moría paréntesis. primero, Y tuvo una muerte, bueno, se escapó de todo, Harry Houdini. Pero tomó a bien lo que estaba sucediendo. Su madre había muerto unos meses atrás y le aparece y lo abraza y le dice que todo va a estar bien antes del siniestro. Y entonces yo lo vi a él hace poco, me comentó eso y yo quedé, y me Antonio, yo no entiendo cómo pasan estas cosas. Ajá. ¿Cómo va a explicar eso la ciencia? Porque muchos podrán decir, no, pero los psiquiatras y psicólogos siempre tienen sus posturas radicales en este aspecto. Siempre van a decir que son memorias falsas, que el inconsciente está obstruyendo los pensamientos, en fin, tantas teorías que hay. Pero hay muchas cosas, vaya, en Estados Unidos hay gente que se dedica a hablar con espíritus. El caso de los Warren es un caso famosísimo. Bueno, incluso hay un museo Warren, se llamaba Ed y Lorraine Warren. Ellos hablaban con los espíritus y lo buscaba el FBI o personas naturales, los buscaban para resolver un montón de casos de fantasmas. Y hablaban directamente y había pruebas fehacientes que estos entes aparecían. Entonces puede ser que después de esta vida hay algo más ahí. bueno, sí tenemos que entender de que el hombre en sí mismo no es solamente carne o parte física, hay una parte espiritual. De hecho, le dice de que al primer hombre se le dio el soplo de vida. Ese soplo de vida es el espíritu, es esa conexión que nos tiene a nosotros unida al supremo creador del universo. Claro. Entonces, ese es el ente que siempre va a estar con nosotros. Por eso yo siempre he creído que nosotros somos seres espirituales realmente. ¿Y no le parece a usted, viviendo solo experiencias terrenales. haciendo un paréntesis, no ha sentido usted que a veces se siente como eterno? Que ha sentido eso, que yo he estado siempre he existido. Y yo tengo una teoría muy particular, claro. Es que si yo le dijera... que el universo, oiga bien esto, yo no sé si estaré loco, pero siento que todo se recicla, que el mismo universo, toda la energía se recicla y tiene sentido, todo se recicla. Digamos que si nosotros morimos, nos reciclamos en algún punto del universo. Mire, y esa energía vuelve otra vez, quiérase como sea, que le llamemos como una planta, como el mar, como todo. Yo lo único que le puedo decir es que yo no creo ser eterno, sé que soy eterno, espiritualmente eterno, que este cuerpo tarde o temprano lo voy a desalojar, pero mi espíritu no. Entonces, yo no sé si usted ha percibido en algún momento, Pablo también lo puede haber percibido, cuando uno sueña, en el sueño no hay dolor, en el sueño no hay vejez, en el sueño el tiempo es totalmente... No hay tiempo ni espacio. Es diferente. Exacto. Por ejemplo, cuando una persona muere de una manera, vamos a decirlo así, que no le tocaba morir, para él habrá pasado pues unas horas, ¿no? O un día o 3 días, pero para nosotros habrán pasado como un año, 2 años. O sea, el tiempo es diferente, es relativo. Sumamente diferente. Y de hecho, ese espíritu es el que nos, ¿cómo decirle? Es el que regresa, es el que retorna. Como, hay gente que dice reencarnación. Hay otros que simplemente van evolucionando de vida en vida y van creciendo hasta que llega un momento en que, lo voy a decir así, no desencarnan, sino que se vuelven maestros que son ascendidos, le llaman los grandes maestros ascendidos, de los cuales hay muy pocos, pero existen. Por eso es que muchos iluminados creen que cuando la Biblia apunta en la vida eterna, se refiere a la reencarnación. Lo que pasa es que textualmente lo podemos entender de muchas maneras. Y recuerde que aquí tenemos un pensamiento muy dogmático. Imagínense que hace poco estaba un tipo haciendo una exposición. Si no me equivoco, en Eclesiastés 3, y dijo, 3:14 dice que sí, el corazón del hombre es eterno. sí, O sea, nos está explicando de que cuando está hablando del corazón, está hablando del espíritu del hombre. Si usted lee la Biblia, le dice en el Génesis que el espíritu de Dios se movía
sobre las muchas aguas. ¿Qué quería decir realmente eso? Que el Espíritu de Dios estaba sobre los océanos, eso es lo que se interpreta literalmente. Claro. Pero no es así. El agua representa la vida. Y es que también otra cosa curiosa es que la tierra está viva también. La tierra es un Exacto. ser vivo. La tierra es un ser vivo y todo lo que Claro. en ella está vivo y todo lo que está en el universo Claro. tiene vida. Entonces, cuando le dice que se movía sobre las muchas aguas, le estaba diciendo que se movía sobre las muchas vidas. La vida está explícita en variedad de formas y algunas formas inimaginables para nosotros. Entonces, Dios es vida, no es muerte. Claro. Entonces, en ningún momento la muerte le acompaña. Por eso, cuando vemos todo lo que es el dogma de Jesucristo, es vencer ¿a quién? A la muerte. Claro, y hay algo curioso, que en casi todo el discurso que Jesucristo hace, vea usted bien, casi todo lo que Jesucristo hace es hablar de la vida eterna. Así es. Véalo bien, de principio a fin. Claro que sí, pero también, por ejemplo, cuando estamos hablando a veces de maestros ascendidos, recordemos también que Buda, por ejemplo, hubo hace 5 años o 3 años, un canal prestigioso por ahí hacía que había la reencarnación de Buda, ¿no? Entonces, de un ser que meditaba, ¿no? Un año en meditación. ¿Qué ser humano puede tener sin comer, sin beber alimento, sin agua, en un proceso de meditación, un año? Y decían que era la reencarnación de Buda. Ahora, cuando muchas personas que están viendo este programa, claro, posiblemente digan la Biblia es un texto muy importante, pero recordemos que la Biblia no está completa, ¿no? Existen los evangelios apócrifos. Recordemos también que en el concilio de Constantinopla se mandaron a quemar muchos libros donde se hablaba de la reencarnación, de los platillos voladores. El tema, aunque han quedado un poco sobre el tema de los platillos voladores, pero se han quemado temas muy complejos porque no les convenía en esa época a ese rey. Decían que si existe la reencarnación, entonces a quién no le va, o sea, les va a valer morir. O sea, ¿cómo yo voy a dominar este pueblo si a ellos sí creen en la reencarnación? Pero se quemaron muchos libros. Hoy por hoy está, por ejemplo, el Evangelio del Acuario, el Evangelio de la Salud, el Evangelio de Tomás y un montón de evangelios que uno no debe de convertirse en el más grande investigador, ¿no? No limitar nuestras mentes en nada, y yo creo que eso nos aporta un poquito en saber y tomar lo positivo, lo bueno, y desde ya yo creo que la Biblia es un libro muy sagrado, pero también tocado humanamente, ha sido tocado, manoseado a través de las traducciones, han sido traducidas según la conveniencia de las épocas, ¿no? Entonces, muchas religiones no toman el punto de vista de la reencarnación por la parte que se limitan a un libro que dice que acá no está escrito, ¿no? Entonces, también hay que abrir un poquito más nuestras mentes. Yo creo que es un tema que tiene para rato hablar de todo esto, pero hay algo importante que para enfocarnos en este tema es abrir nuestra conciencia. O sea, somos seres espirituales viviendo toda esta experiencia humana, pero o sea, lo que estamos viviendo no es solamente es esto, sino que tenemos que mirar nuestra conciencia a lo superior, ¿no? A lo que, por ejemplo, en la acción, o sea, todo lo que vas a hacer hoy va a repercutir en un futuro. O sea, si tú mueves una ficha como un ajedrez, las personas que han jugado ajedrez, todo lo que tú toques en este momento, en esta vida, va a repercutir en la otra, y eso en la otra. O sea, que tú te haces tu propio futuro. Hay un refrán también sobre ese tema, pero yo lo hago un poco más extenso, donde que lo que hacemos hoy también repercute en un futuro. Entonces, no solamente estás cuidando esta parte humana sobre esta dimensión, vamos a decir, pero también estás trastocando otro, porque al tocar una cosa cambias tu futuro, cambias tu destino. Entonces, también desde ahí, si nos enfocamos ya un poco más abierto a todo esto y pensamos un poco más en un plano cósmico, yo creo que ahí podemos entender un poquito más sobre este tema, ¿no? Entonces, tras tocar estos temas, yo creo que lo mejor es un estudio espiritual, ¿no? No hablo de religiones, respeto a toditas las religiones, yo creo que cada uno va por un proceso
va por un proceso y está donde tiene que estar para aprender. Si un día fue evangélico, ok, te sirvió ese momento. Si un día fui testigo de Jehová, te sirvió, pero o sea, para mí todas sirven y según el aprendizaje que tú vas teniendo, pues ahí donde te pegas, ahí es. Igual en el plano espiritual, yo pienso que todo es un crecimiento. Y creo que el ser humano hoy por hoy está pegado en los celulares, está pegado en las noticias negativas, está pegado en todo lo negativo que nos bota el sistema para no preocuparnos por la parte espiritual, para no despertar, para estar dormidos, para poder, nos puedan manejar fácilmente. Entonces, si nosotros pensamos así, un poquito más de mover nuestras conciencias, yo creo que ahí vamos a tomar conciencia igual y esta vida no, o sea, tengo que preocuparme por mi futuro a nivel espiritual, ¿no? A lo que se viene. Bueno, espero y pronto esté con ustedes en San Pedro Sula para poder estar en el estudio. Buenas noches, coméntelo en el programa. Bueno, aquí estamos comentándolo y acá, como está diciendo, es un tema de fe. Nos dice, sí. Tenemos otra acá que dice, buenas noches, nos están escribiendo del 89 35 72 13. Buenas noches, estimado colega y compañero de trabajo Tomás Zavala. Le saluda muy alegre Germán Núñez. Gracias, Germán, por estarnos viendo en el programa. Dice, lo felicito a usted y a los panelistas con el tema muy interesante, ya que está lleno de muchas especulaciones y muchas teorías. Desde Choloma, Germán Núñez. Muchas gracias, Germán, por estarnos viendo compañero desde de trabajo, Choloma. Germán. Sí. Bueno, y regresando al tema de la vida y la muerte. Es que el maestro Ennio nos puso ahorita en aprieto. Él dice que cuánto tarda, que si existe la reencarnación, cuánto tiempo tiene que tardar, si es inmediata o por qué razones. Ajá. Entonces estuvimos discutiendo atrás de cámara y él tiene sus teorías ahí bastante fuertes. ¿Cómo es que decía usted, maestro Ennio? Si existe la reencarnación, ¿cuánto tiempo tarda esa reencarnación? Ok, bueno. Y si es inmediata, ¿por qué entonces perdemos el árbol genealógico? Ok, voy a explicar. Escucha bien lo que dice, y que porque si es inmediata, entonces se perdería el árbol genealógico, la descendencia. Bueno, si me permite, lo que discute. Con gusto voy a contestar esas preguntas. La primera, ¿la reencarnación es inmediata o no? Depende. Una persona puede reencarnar el mismo día en que muere o puede reencarnar 1000 años después. Eso no tiene tiempo para que se realice. ¿Pierde el árbol genealógico? No. Y le voy a explicar por qué. Porque la reencarnación no tiene que ver con la persona ni la familia en que usted está ahora. Usted puede ser un hindú y nacer en Honduras después. Claro. Y va a aprender todo lo que tenga que aprender en Honduras. Va a pertenecer a la familia donde venga genéticamente en ese momento su cuerpo. Bueno, aunque su espíritu puede ser que no. Está probado, si me permite. Si me permite ir parte por parte. Si usted nace acá, va a venir con un espíritu, pero ese espíritu se borra, la mayoría de las cosas, pasa un velo, y ese velo no le permite a usted recordarlo todo lo que ha vivido durante X época. De hecho, es bien sencillo. Si yo le preguntara a usted, ¿qué hizo la semana pasada, el día domingo, a la 1 de la tarde? Difícilmente usted se va a acordar exactamente qué está haciendo. Bueno, porque existe ese paradoja. Pero si me fuera 2, 3 años después, discrepo ahí. No, sí, es difícil, pero hay personas, ojo con esto. Hay personas que tienen memoria fotográfica y pueden recordar eventos, sucesos. Personas que tienen memoria fotográfica son uno pero hay unos que N tienen, cantidad de personas. Y esto es sorprendente, que tienen memoria autobibliográfica. Eso es todavía más sorprendente. Son personas muy especiales. Pueden recordar horas, días y detalles. Incluso podrían ver esta hoja y saber todo lo que está aquí. Por lo general las personas que logran ser así tienen algún tipo, vamos a decirlo así, de adaptación especial. Pueden ser autistas, pueden ser de otro tipo de forma. No son comunes. Entonces, la persona
promedio no le va a recordar a usted lo que ha hecho al día siguiente, no se lo recuerda ni qué hizo hace 2 horas. Bueno, Entonces, lo que quiere decir usted entonces es que sí hay vidas pasadas sí hay vidas pasadas. y que Se ha no las probado- recordamos. Se ha probado científicamente, usted es psicólogo, y hay sistemas para hacer regresiones a través del hipnotismo. Claro. Y estas personas llegan a hablar en otros idiomas, llegan a escribir en varias lenguas, escriben de la manera antigua, hacen un montón de situaciones que jamás en su vida lo harían. Y cuando están siendo sometidos a procesos de regresiones en el tiempo. Entonces no podemos negar que existe esa posibilidad. ¿Ok? Ahora, si me dicen qué es el infierno y qué es el paraíso, que todos los que mueren van al infierno y ahí van a estar Sí. por la eternidad, que es un fuego eterno, la gente se confunde. Es que un ejemplo está claro, vaya. Hay Vaya, cosas vamos a dejar hablar. No, es que hay cosas que yo sé que es un tema polémico y usted Sí. tiene sus puntos de vista, Claro. los míos, Pablo Majuan, los de él. Sí. Pero aquí vamos a ocupar 5 o 10 horas que sea, y no vamos No a tener sé. un punto de partida. Pero lo que sí sabemos... Bueno, si yo no fui suficientemente explícito al lo explicarle, pues explicó de bien, ningún modo. lo explicó súper bien. Lo que quiero decir es que hay cosas que no las podemos ver, pero existen. Es como la gravedad. La gravedad existe, pero no la podemos ver. Si yo tiro esta hoja, cae porque existe la gravedad, pero no la podemos ver. El aire, sabemos que está ahí, pero no lo podemos ver. Entonces, Pero lo puedes sentir. lo podemos sentir. Entonces, ¿Y la gravedad sí, la puedes sentir? sí, se puede sentir. ¿Los pensamientos los puede ver? No, no los puede ver, pero los puede Los puede- percibir. Los puede percibir y los puede sentir y los puede ver dentro Pero de los su mente. clarividentes sí lo pueden ver. ¿Ok? Entonces no todas las cosas siguen el mismo patrón, todos tienen una No, frecuencia. comparto ahí, comparto en lo que dice. Pero quiere decir entonces que muchas personas, o como lo que decía el maestro Ennio, o no todas reencarnan, o solo son un grupo selectivo que reencarnan. No, Es que fíjese es bien que difícil. ahí voy a explicarle eso. Sí. Lastimosamente usted me interrumpió y no pude terminarle. Alguien dijo ahí, ¿y qué? Si somos malos, ¿vamos a reencarnar siendo malos? No necesariamente. Existe un mundo espiritual y ese mundo espiritual tiene grados. Hay 11 dimensiones divinas y dentro de esas 11 dimensiones divinas hay lugares de purificación. El fuego eterno es un lugar de purificación. El fuego es eterno, ahí está, y lo que sirve es para purificar. Pero cuando está purificada esa alma, entonces se retira de ese fuego eterno. Lo que para nosotros puede ser 1000 años, en ese fuego eterno puede ser un día. Porque el tiempo es totalmente diferente. De hecho, cuando alguien dijo, la tierra se hizo en 7 días, sí, pero fueron 7 días del Señor. Y si usted busca en la Biblia, un día del Señor equivale a ¿cuántos años? 1000 años. A 1000 años. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No podemos pensar que las cosas son así como la vemos acá. De hecho, los mundos son tan especiales. Nosotros vivimos en un mundo compartido. Para un insecto, ni siquiera nosotros existimos. No nos pueden llegar a visualizar. Para un átomo, nosotros somos un universo completo. No, el átomo no sabe que nosotros estamos dentro de por él. eso dijo, para aportar ahí lo que usted está diciendo, un gran poeta dijo, es imposible no pensar en la existencia de la divinidad, dice, cuando en una hormiga existe la vida, el milagro de la vida. Sí, de hecho hay cosas que nosotros creemos que son inanimadas, pero que en realidad tienen vida. Lo único que se mueven a una rata vibratoria mucho más lenta que nosotros y no la podemos percibir. Y así tenemos otras formas de vida que se mueven 1000 millones de veces más rápido que nosotros y que tampoco las podemos percibir, pero que están conviviendo con nosotros. ¿O tienes alguna percepción diferente, Pablo? Para explicarle al compañero de las personas, primeramente, que tienen memoria fotográfica o que tienen algo especial, eso pasa por, por pedido, ¿no? O sea, por pedido. Dice, pero ¿a quién pido? O sea, ¿por qué me pides al universo, a Dios, a lo que tú, como tú lo quieras ver? O también pasa por ejemplo, vamos a ponerlo a grandes matemáticos que de la noche a la mañana, a los 3 años, empezaron a hacer grandes cálculos y no se han puesto a pensar que ellos ya han tenido un conocimiento de vidas pasadas. O por ejemplo Beethoven, a pesar que su padre le enseñó desde muy temprano, pero era muy hábil, era inclusive sordo. Entonces, ¿cómo podía tener esa capacidad? Ahora la pregunta es,
¿Pudo haber tenido esos conocimientos en una vida pasada? Claro que sí, podría ser, ¿no? Entonces, y para ponerle un poquito más picante a esto, vamos a agregar otro detalle más. El detalle es la muerte de las personas. ¿Por qué unas personas mueren por ejemplo, estás en tu casa barriendo y te resbalas y ahí, o sea, está todo y falleciste? O estás saliendo, te tropiezas, porque nosotros también pedimos nuestra muerte, pedimos cómo morir, pedimos, hay unas muertes muy raras que se llaman muertes por desaparición del planeta. Hay personas que fallecen y no, su cuerpo no se los encuentra. Todo lo que nos pasa a nosotros, de alguna manera, lo pedimos a Dios o al universo, o como lo quieran ver, porque nosotros teníamos que vivir esa experiencia. Entonces, por eso digo que todo lo que nos pasa es causal, no casualidad. Entonces, en el caso de lo que está hablando el compañero Tomás, muy acertado en todo lo que dice, efectivamente, lo que él dice, ¿no? Y en el caso del infierno, a lo que yo decía era que existen mundos infiernos, mundos paraísos, y decía que el planeta Tierra es un planeta semi-infierno, de categoría semi-infierno. Y en el otro, creo que había otro detalle más sobre la reencarnación. ¿Cuándo va a reencarnar? Es la reencarnación, la ley de la reencarnación es instantánea, como decía Tomás, y también de acuerdo al libre albedrío de la persona, ¿no? Ahora también Dios, o como lo quieran ver, es muy respetuoso. Si crees en la reencarnación, reencarnarás, no hay ningún problema. Si no crees en la reencarnación, esperarás años y siglos y no hay ningún problema, porque el tiempo divino es diferente al tiempo de nosotros. Entonces, el que se hace problema es el ser humano. Dios no se hace problemas, para él, o sea, está normal. Entonces, ya depende de nosotros si entendemos o no entendemos, o hay personas que que a pesar de que lo viven la experiencia, no lo entienden. Y si no lo entiendes en esta vida, lo entenderás en otra. Y hay otras personas que dicen, todo lo que hacemos lo pagamos en esta vida, posiblemente, depende del pedido, o posiblemente tendrás que pagar muchas vidas. En el caso de Adolfo Hitler, ¿no? En el caso de un montón de casos, lo pueda pagar toda la maldad que he hecho en una sola vida. Entonces, existen muchas vidas para poder enmendar nuestros errores, para poder corregir nuestros errores. Entonces, todo depende del avance, del trabajo. Entonces, por qué me dirás, pobrecito ese niño? Es un tema delicado. ¿Por qué esa persona que tiene 10 años le dio cáncer? ¿O por qué esa persona que es tan buena, pero tan buena, se le quemó su casa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios es malo? Realmente Dios no es malo. Entonces, todo lo que nosotros nos pasa tiene un poco de trascendencia del pasado, o sea, de un pasado galáctico. Pero también les puedo decir de que existe todo esto, de lo que estamos hablando sobre el karma que estaba hablando, o las deudas del pasado que nosotros tenemos. Entonces, desde ya, un poquito como, y si no me creen, investiguen sobre lo que estoy diciendo, o también ténganlo como una posibilidad, ¿no? Y si es verdad lo que él dice, y cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, es bonito a veces salir de nuestra zona de confort y ampliar nuestra mente, ¿no? Y yo creo que ahí, ajá, y ahí podemos un poquito ir aprendiendo de a poco, porque absolutamente estamos para aprender todos. Todos Pablo, estamos voy a leer tu mensaje que manda aquí un televidente. dice, Mejía Aguilera, nadie entrará a ese cielo de mentira, ya sea que se considere el más santo del mundo. La vida se diluye como una vela y los retos pasan a formar parte del suelo en un cementerio. Sí, así son depositados. No hay, aquí dice, no hay tal cielo, infierno, gloria y vida eterna. Todo eso es mentira. Esa imagen que dicen ver de Jesús no son otra cosa más que aquella creencia que les han inculcado. Nadie sabe cómo era Jesús, porque no quedó una escultura, un dibujo, ni siquiera una descripción clara de cómo era. Bien pudo haber sido negro y no
blanco, rubio y de ojos azules. La existencia, dice aquí, la existencia de todo ser vivo es producto de la evolución. Comunicaciones. Tenemos una llamada. Hola. Okay. Sí. Muy buenas noches. Fíjense que me tienen que comunicar con lo que están hablando vida después de la muerte. Creo que la vida es una zona, Dios no es mentiroso. No, Dios en ningún momento miente. Él no es hombre para mentir. Pues sí, vida después de la muerte. Después de la muerte, porque solo morimos una vez y nacemos una vez, pues. Ok. Si naciéramos un montón de veces, entonces sería fea. ¿Sería fea si usted vuelve de nuevo a la vida? Yo creo que sí, porque sería como volver a empezar, volver a vivir otra vida, pues no es así. O sea, Dios dice que solo es una vida y ya. ¿Y qué piensa usted de la resurrección de los muertos? Ah, no, eso sí. ¿No es volver a la vida eso? Sí, pero después de que nosotros estemos muertos. Por eso. Pues sí, entonces ¿cómo van a haber dos muertes y dos vidas? Bueno, de hecho usted puede tener una muerte espiritual y seguir viviendo. Ah, no, eso sí. Si yo me porto mal, voy a tener una muerte espiritual, obviamente que sí. Bueno, acabamos de escucharla. No sé si hay alguna opinión más o algo más. Pasó algo raro ahí, Sí, una especie bueno. de posesión. Sí, algo raro. Bueno, tenemos comunicaciones, mandamos saludos especiales a el maestro Ennio Muñoz, el máster de producción, ahí siempre hace un trabajo extraordinario. Por aquí nos llega un mensaje, dice, escuchen bien, si al reencarnar se reinicia el espíritu y el alma, entonces ¿cuál es el propósito de reencarnar si no hay un propósito a seguir? Bueno, interesante. Dios vino por un propósito. Toda la vida ha surgido por un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la reencarnación si todo vuelve a comenzar? Bueno, Es increíble. antes, el propósito, como lo dice el seguir evolucionando, puede ser, bueno, aquí tenemos otro mensaje que dice 8926-6025, buenas noches, estoy viendo su programa, donde dice lo que están diciendo. Saludos, me refiero al tema de reencarnación. ¿Dónde lo pueden ellos buscar? ¿Dónde se puede estudiar acerca de la reencarnación? Bueno, si queremos encontrarlo en la Biblia, no vamos a encontrar reencarnación como tal. Recordemos que mucho de la información que está escrita en la Biblia no fue traducida literalmente. Hay muchas cosas que fueron cambiadas a conveniencia de los diferentes reinados. Por ejemplo, Juan el Piadoso, cuando mandó a traducir la Biblia, ocupó una serie de escribanos y luego él revisó personalmente los textos de tal manera que no fueran afectadas sus partes políticas. Y así hay otras traducciones que se han hecho y muchas se han omitido. El volver a la vida, la resurrección, es parte de decir, nace un ser nuevo. Y ese ser nuevo es un ser espiritual, pero también, aparte de que es un ser espiritual, es un ser carnal, porque regresa a su carne. El polvo y todo lo que se hubiese convertido ese cuerpo se supone que se vuelve a instalar y nace. Si me habla cuál es el propósito de la vida, como lo estaba diciendo ahí. Mensaje. ¿Cuál es el propósito de la vida? Esa es una pregunta que mucha gente, pero absolutamente mucha gente se ha preguntado por décadas, por eones de años. Y la respuesta no la han encontrado. Y la respuesta es bien simple. Es que son 3 preguntas importantes. Voy por la primera, Sí. paso a paso. Nosotros somos seres eternos. Somos seres que hemos vivido en la presencia del ser eterno, del Padre Celestial. El propósito de venir a esta tierra es el ganar conocimiento y la experiencia para prepararnos para ser como Él es. Tenemos otra llamada. Más comunicación. Buenas noches.
Nos preguntan si está énfasis escrito. de lo que ustedes están diciendo. Sí, Entonces quiere decir que la Biblia es mentirosa. jamás. No, es que no estamos diciendo eso en ningún momento. Simplemente discutimos teorías. Pero es que la Nadie ha dicho teoría eso. está lejos de la verdad. Es una teoría nada más. Claro, eso Pero es lo que... yo no pienso decir que hay vida después de la muerte. Entonces que Dios que es. No, pero Él, hay... él sí pudo pero- resucitar. Jesucristo sí pudo resucitar. Sí, pero ahí discrepo con lo que Porque usted él dice. fue Permítame, el hijo déjela del terminar. Padre. Permítame. No sé si usted, buenas noches, su nombre, por favor. ¿Aló? No, o sea, no comparto eso con usted. Ok, mire, O sea, Sí. le voy a invitar hay vida después de la muerte. a que vea una película que es evangélica y se refiere a un jovencito, un pastor estadounidense, no me acuerdo el nombre de él en estos momentos. Este pastor, su hijo, fue operado y estuvo muerto unos minutos en la sala de operaciones. Era un niño de 5 años. Y esta es una película bíblica, evangélica. Ahí este niño explica cuando estuvo en la sala de operaciones y salió después de todo esto, a sus 5 años le dijo a su papá que por qué había Sí, estado yo he visto tan... la película, yo la he visto. Usted ya la ha visto. Y me gusta mucho. pero la pregunta es... Son espíritus muy especiales Ok, que pueden ver eso. ¿perdón? Son espíritus muy especiales que pueden Ok, ver la esas pregunta cosas. es, ¿ese niño vio vida después de la muerte? ¿Vio el paraíso? Exactamente, Bueno. yo la vi. y Entonces no podemos negar de me que hay quedó mucho existencia después de la el muerte, mensaje. vida después de la muerte. Mire, es irrelevante, pues, irrelevante. Es irrelevante eso, pues, porque están, como diciendo la Biblia, usted es mentirosa. No, la No, Biblia no no, miente, no. al Es que en contrario, ningún momento hemos estamos dicho- afirmando de que Dios es eterno, porque Dios es vida. Yo le voy a contar una experiencia. Yo tuve a mi hija, y cuando yo tuve a mi hija, yo tuve el anestesiólogo cerca de mí. Ajá, El anestesiólogo estuvo cerca de mí. Mi hija nació y, bueno, todo. Después que pasó la cesárea, me presentaron al anestesiólogo. Estaba con el anestesiólogo, el hombre que me estaba sobando las manos a mí y todo, y me estaba diciendo que tranquila, todo va a estar bien. Resulta que es una persona de la raza negra, y el que me presentaron a mí era como un ángel. Entonces yo puedo sentir que hay ángeles. ujú. ¿Los ángeles existen? ¿La Biblia habla de Claro ellos que también? sí, Claro que sí. existen. Usted puede ser un ángel. Ay, gracias, pero Tenemos más comunicación. ¿Entiende? sí, claro que le entiendo. Y la Biblia no dice que existen los aviones. Tiene Eh, que decir la Biblia. Permítame un momentito, tenemos otra llamada. Hay más comunicaciones, parece. Sí. Es que, bueno, pero hay que aclarar algo. En ningún momento hemos dicho, aquí es un programa de teorías y cada quien tiene sus ópticas. El maestro Enio Muñoz tiene sus ópticas, el ingeniero Esteban Handal sus pensamientos. Pablo Majuan tiene sus ideas, el ingeniero Tomás Zavala la suya, y su servidor también tiene sus puntos de vista, pero que tiene que haber algo después de esta vida, tiene que haber algo. Lo Sí, que pasa vamos es que a ha sido retomar la malinterpretado. Recuerden una cosa, que la Biblia fue escrita en arameo y hebreo y luego se modificó muchas cosas, muchísimas cosas. Vamos a atender comunicaciones, parece que nos estaban llamando, pero se cortó. Se cortó, estoy devolviendo la llamada. Está regresando la llamada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en ningún momento para la televidente ahí que nos llamó. nuestras mentes, no hay que cerrarnos. Sí, buenas noches. Claro, ¿Usted nos claro. llamó a Teorías de la Conspiración? Sí, estaba llamando. ¿De dónde nos Estaba llamaba? llamando porque estoy viendo yo que dicen que si hay vida después de la muerte. Ujú, Que será mentira o será verdad. correcto. Ajá. ¿Cuál es su punto de vista? Sí. ¿Qué dice usted? Por supuesto que hay vida después de la muerte, que este cuerpo no acaba aquí, el espíritu es inmortal.
Bueno, se nos queda aquí. Para Pablo, si puede bajar el audio que recibe, para que no interfiera ahí un poco. Parece que está interfiriendo el audio de... Ah, bueno, perfecto. Ya. Bueno, gracias a los televidentes que se han comunicado con nosotros. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Hay muchísimos mensajes. Hay uno que mejor no lo voy a leer porque... Nos están volviendo a llamar. Vamos a ver aquí. Bueno, mandamos saludos especiales a los amigos de la Perfecto Vázquez. Que muy buenas noches. Sí, el mismo que le está llamando ahorita. Porque después de que uno muere, entonces, ¿para dónde va? Bueno, después de que uno muere, ¿hacia dónde va? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacia dónde va uno cuando muere? Es que recuerde que hay 3 preguntas en la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Okay. Es la incógnita de la vida. ¿A dónde nos vamos cuando morimos? Vamos a nuestro punto de origen. Sí, pues yo. Vamos a reencarnar. Buenas noches. Les pedimos a los televidentes que puedan bajar el televisor cuando nos llamen. El volumen. El volumen al televisor. Sí. Bueno, si usted busca lo que nos dice que vamos al Seol, al descanso eterno, y luego nos dice que vamos a despertar, lo que es lo que dice la Biblia, justo cuando venga la segunda venida de Cristo. Nos dice que todos van a despertar. Pero eso no tendría sentido, porque hay personas, por ejemplo, que mueren siendo alcohólicos. Hay personas que mueren siendo alcohólicos, que mueren siendo drogadictos, pero han aprendido algo. O sea, eso tendría sentido. Morir y quedar ahí, o sea, no tiene sentido. Claro. Bueno, le pedimos a los televidentes que cuando nos llamen Bajen el volumen al televisor para que podamos escucharlo bien, porque si no, entonces se crea una interferencia ahí. ¿Quién están llamando? Pruebe usted, tal vez. ¿Hola? Mire, yo le voy a resumir eso en 2 palabras. Sí. Solo lo puede decir si hay vida después de la muerte, una persona que murió y después vivió. Bueno, Eso es lo único. no, excelente, pero ¿y las personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte? Que no puedo Los que opinar. han muerto y han vuelto a la vida. Ellos dicen que sí, yo un programa que me gusta mucho que se llama Vida después de la muerte, pero eso es algo que no existe, pues. Bueno, pero si negamos eso, entonces estamos negando nuestra propia existencia. Mira, yo le puedo decir que no hay vida después de la muerte, porque creo que Dios no sería tan malo de dejar a nuestros seres queridos atrás y saber que nosotros estamos aquí y ver a nuestros seres queridos sufriendo. Entonces, para ustedes la muerte es como un sufrimiento. Claro, sería un sufrimiento, pues. Pero ¿y entonces Jesucristo por qué siempre habló de la vida eterna? Ahora, hablamos de un ser súper espiritual, que era el Hijo de nuestro Padre Celestial. Claro. Y recuerde que Él vino a pagar nuestros pecados. ¿Entiende? No, claro, comparto, pero tiene que haber algo después de esta vida. No creo que nos Es que mire, vengamos aquí y ve, ya. vamos a un descanso. No, un descanso. Ahí se nos predica el Evangelio y todo, pues. Bueno, incluso que cuando la persona muere pierde 21 gramos de peso. ¿Por qué Sí, pierde porque eso? es el espíritu. Bueno, entonces usted lo está ratificando, que hay algo ahí que es eterno. Digo, el espíritu tiene peso y inmortal. tiene... ¿Me entiende? Entonces no creo en las teorías que ustedes están diciendo. La muerte no hay vida. Bueno, Eso bueno, no tenemos muchísimas una gracias vida por y una compartir vida con y nosotros esa teoría, No, ¿verdad? le agradecemos muchísimo. No confundan, porque la gente No, se es recuerde que ahí el hay programa mucha es de gente- teoría, aquí no estamos No, tratando pero de es que no obligar a nadie existen que las crea. teorías. Sí o no, pero no hay un sí o un después, o usted no puede ser tibio o puede ser Bueno, le helado, voy a hacer tiene una que ser pregunta en caliente concreto. o- Le voy a hacer una pregunta en Entonces, concreto. No Entonces, confunda.
¿por qué siempre el discurso de Jesucristo siempre fue hablar de la vida eterna? ¿Y no será que fue claro, mal si nosotros nos entendido? portamos bien, vamos a ver la vida eterna. Pero si nosotros nos portamos bien, Bueno. pero si no, no. Claro, pero si hay vida eterna, entonces porque hay algo después de esta conciencia, después de esta vida, después de Eso, este nosotros vamos desprendimiento. a descanso eterno ya. ¿Me entiende? Entonces, no confundan a la gente porque recuerde que la gente está tensa, está preocupada, y ustedes haciendo eso, vida después de la muerte. No conspiren. Mejor busquen en la Biblia y diga, ok, sí, esto sí existe, esto sí, pero recuerde que la Biblia Si le puede bajar, modificada. si le puede bajar al televisor, amiga, para que sigamos hablando, por favor, disculpe. Sí, recuerde que la Biblia fue modificada. No, claro. Si le puede bajar un poco al televisor, amiga, al volumen. Sí, la Biblia fue modificada. Ahora, maestro Enio. Excelente. Sí, no, entendemos, pero aclaramos también que no estamos tratando de cambiar la óptica de nadie, son teorías. Traten de dialogar bien y decirle a la gente no causar miedo, porque a mí me da miedo lo que están diciendo ustedes. No. Pero a veces hay que hacerse muchas preguntas en la vida. El mismo ser humano es un gran misterio. Incluso Pero en la Biblia está plasmado que Dios actúa de formas misteriosas. La pregunta es, ¿por ya qué parece le, que por qué le no da sé si miedo? sigue la amiga aquí. Muchas gracias por participar. participar ahí a la amiga. Ahí habían 3 llamadas más. Miren, me llama la atención que ella dijo que le daba miedo lo que se estaba explicando acá, pero lo que estamos explicando, estas teorías que se están explicando, son teorías que nos dicen de que la continuidad de la vida del hombre y de la mujer, de los seres, es eterna. Es eterno. Que este cuerpo físico que tenemos sí va a desaparecer en su momento, pero que la vida en sí es eterna. Póngaselo cerca, ingeniero Tomás. Buenas noches. Aló, buenas noches. Soy yo, Héctor García. ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto. Mucho gusto. Quería opinar, mire, cuando ahí la pregunta dice vida después de la muerte, verdad o mentira, pero la verdad que la vida es eterna. Simplemente nosotros estamos aquí en esta dimensión del espacio-tiempo, experimentando la vida material y física. Pero nosotros tenemos a lo que mucha gente llama alma, pero realmente lo que tenemos es conciencia. Y esta conciencia que nosotros tenemos pasa por un proceso que no tenemos memoria. Por ejemplo, de dónde venimos no recordamos. A veces hay personas que sí recuerdan vidas pasadas, que supuestamente son vidas pasadas. Es por la conciencia, que logran despertar la conciencia. Y no. ¿Aló? Bueno, como que se cortó la llamada. Muy buenas todas las participaciones que han habido, definitivamente. Es un tema controversial. Desde un inicio sabíamos que iba a ser controversial. De hecho, lo básico de esto es que queremos hacer entender de que no estamos diciendo en ningún momento que la Biblia es una mentira, para nada. No. Tenemos otras comunicaciones. ¿Aló? Héctor. Póngale altavoz. Lo que estaba opinando yo es de que sí hay vida eterna, porque somos seres eternos, pero nada más que estamos aquí experimentando esta vida del espacio-tiempo, como le estaba diciendo, y Se fue. Sí. Héctor, creo que tendría que volvernos a llamar porque se fue, perdió lo que la pasa comunicación. Sí, es que, bueno, en definitiva, aquí no estamos tratando de modificar el pensamiento de nadie, simplemente son teorías que... Buenas noches. Hola, ¿Hola? Sí, buenas noches. sí, estoy hablando ahí del canal. Es correcto, teorías de la conspiración. Bueno, yo quería
opinar. La palabra del Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Son los que hemos creído en el Señor y hemos cambiado una vida y hemos muerto en lo material. O sea, no preocuparnos por nosotros mismos, sino que ayudar al prójimo. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Yo pienso que eso es una parte de lo que dice ahí en la palabra. Es correcto. Y tengo algún otro mensaje más, pero bueno, en verdad, pero no quitar mucho tiempo. No, no. Muchísimas gracias Es un por su placer. participación. ¿Desde dónde nos habló? De aquí de San Pedro Sula. Muchas gracias. Ok. Gracias. Mandamos saludos especiales al profesor Chomi Sánchez, que iba a estar esta noche con nosotros, pero por algunas razones nos ha dicho que no puede estar, pero tal vez la próxima vez pueda estar ahí con nosotros. Saludos especiales ahí al profesor, director de la escuela ahí, el profesor Chomi. Bueno, nos están escribiendo, perdón, pero nos han escrito bastante. Dice el 9845-7799. Permítame decirles que me gusta mucho este tipo de programas porque generan bastante debate. Ese Dios que nos han hecho creer fue una brillante idea de los israelitas en su tiempo de sociedad errante. Estoy leyendo lo que se me está escribiendo, ¿verdad? Ellos crearon un Dios invisible. ¿Por qué? Debido a su condición de errantes no podían andar cargando uno como los que los tenían las sociedades sedentarias. En lo que sí estoy de acuerdo, en que ellos, debido a su condición de nómadas, tuvieron la posibilidad de llegar a conocer el resto de las sociedades sedentarias y así lograban dominarlas. Admiro también a los israelitas porque supieron escribir su historia, pero como sus andanzas las realizaban en el periplo bastante pequeño, era claro que trasladarse de un lugar a otro en aquel tiempo representaba mucha más dificultad. Los israelitas en su libro, la Biblia, hablan de la tierra prometida, pero en ninguna parte del texto mencionan América. Claro, si se hubiese conocido, tendría otro nombre. En aquel tiempo, yo les aseguro que si hubieran sabido de la existencia de América, hubieran escrito que esta era la tierra prometida. La existencia de los dioses en el plano fue producto del aislamiento de los grupos sociales y posiblemente si algunos no ponían de uno, imitaban a otro. Bueno, esto nos están escribiendo de este número. Tenemos otra llamada. Otra comunicación, vamos a atender comunicaciones. Buenas noches, teorías de la conspiración. Bueno, estoy mirando este programa. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, yo Siempre recuerde bajar el volumen al televisor. Sí le agradeceríamos si puede bajar el volumen del televisor para que no se oiga como feedback. Porfa. Sí, para todas las personas que nos llamen, siempre bájale el volumen al televisor o se aleja un poco para poder escuchar bien. Tenemos otro mensaje del 89020483. Buenas noches, con el respeto que se merecen, ustedes difieren en su forma de pensar al respecto de la pregunta, porque ustedes no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Ustedes interpretan la palabra de Dios como ustedes quieren, porque una sola es la Iglesia y es obvio que ustedes no pertenecen a ella. Sí, bueno, por eso existe el libre albedrío, ahí dice el maestro Ennio. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Podría usted bajarle al televisor el sonido del televisor, por favor, para que no tengamos feedback? Bajarle el volumen, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, bájale el volumen al televisor. ¿Aló? Necesitamos que le baje el volumen porque de lo contrario no se le va a entender nada de lo que dice. Tiene que... Ni modo. Sí, siempre es que
Ok, voy a seguir leyendo lo que dice. Ustedes interpretan la palabra de Dios como ustedes quieren, porque una sola es la iglesia y es obvio que ustedes no pertenecen a ella. Vida después de la muerte, al morir primero nos enfrentamos a Cristo y ese es el juicio personal. En la segunda venida de nuestro Señor seremos juzgados vivos y muertos y ese es el juicio universal. Vamos a atender comunicaciones. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, de aquí de Los Naranjos, Marcela Fernández. Mucho gusto, doña Marcela. Pues Dios le bendiga en esta preciosa noche. Gracias. Quiero decirle que, según la Biblia, después de la muerte hay vida. Aún siguió viviendo Lázaro, como dice la Biblia en San Juan 11:38, que Lázaro murió, pero le dijo Jesús, levántate, y la tumba se abrió y Lázaro siguió viviendo. Salió envuelto todavía en los Quiero trapos. decirle en el nombre del Señor. Muchísimas gracias por su participación. Sí, Gracias, gracias. bueno, en ese contexto sí, recordemos eso, cuando Lázaro Sí. ya tenía algunos días de muerto. 4 días inclusive, tenía. si no me equivoco, Marta dijo, ya llegue. Sí, ya huele más. Y dice que Jesucristo simplemente le ordenó que se levantara Sí. y Lázaro pues regresó a la vida. Que conste que aquí hubo otro fenómeno que podemos comentarlo después. Otra llamada. Hola. Muy buenas noches, teorías de la conspiración. Dígame, Le escucho. estoy mirando este programa que a mí me llama la atención. Ujú. Dice vida después de la muerte, vida o mentira. Así es. Le voy a decir algo a usted, ¿va? Para mí, yo nací en el 57, ¿va? Ajá. Yo le voy a decir algo. Después de Dios existen otras cosas que van después de la creación, ¿me entiendes? Ajá. Si hablemos de las organizaciones secretas, de los masones, de los rosacruces, de los gnósticos y obviamente de los illuminati, ¿no? Ajá. Para mí, la vida continúa después de la muerte. El que se suicida, se ahorca, ese está cometiendo un gran error. Es correcto. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso. Según los gnósticos, la ciencia gnóstica, el ser humano tiene 7 cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo casual y todo el cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, esto no es que porque ya me suicidé, me maté porque tengo problemas y acabó todo, no, las cosas continúan. Ajá. Le escuchamos. Esto no se trata de eso. Lo que pasa es que nosotros en este universo, que fue creado por el Creador, que ya sabe que es hablemos de una constelación poderosa que se llama Dios, como le quiera llamarla, ya en la India, en la de China, tienen diferentes formas de decir las cosas, ¿me entiendes? Como de la época de Egipto, la época de todas las épocas. Entonces, le voy a decir algo. Nosotros estamos dormidos, realmente estamos dormidos. Ante unas personas, hombres y mujeres, sí, ellos están en un sistema en el cual están conscientes de lo que ha pasado, de lo que pasa y lo que va a pasar en el futuro. La guerra ahorita de Rusia con Ucrania es un proceso debido a la pandemia que pasó, pérdidas millonarias a nivel del mundo. Entonces, ahorita lo que están haciendo con esa guerra es rescatando esas pérdidas. El COVID es otro sistema elaborado. ¿Cree usted que tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? Claro que sí. Nosotros respetamos la opinión de cada uno de las personas que participan acá y tienen sentido, así como aquellas personas que creen que no hay vida después de la muerte, también tienen su derecho y tienen su sentido. Claro que sí respetamos y vemos el sentido de lo que está hablando.
¿Sabe usted que la hermandad existe entre los masones, los rosacruces, los gnósticos y los Illuminati? Es una sociedad antiquísima desde la antigüedad. Yo miro ese ojo que está ahí, es un simbolismo, puro simbolismo. Y yo le digo una cosa, yo no soy de ahorita, yo soy de la época antigua, antes de los egipcios. Ajá. No sé de qué época. Ajá. ¿Ya me entiendes, verdad? Sí. Sí. Pero no me resuelve nada hablando. Lo vamos a resolver actuando. Haciendo, porque dice que la verdad es que dice que lo bueno es que se materialice las cosas, no que se hable, las palabras de Dios bien. Okay. El verbo es acción, es lo que usted trata de decir. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación y por el contenido que nos está brindando. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? Esto no es casualidad. Así es. No hay causa sin efecto ni efecto sin causa. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Estimado Tomás, si me permite redondear el tema, la idea de todo esto es respetar todos los puntos de vista, respetar a los invitados y no es ofender a nadie, sino que la idea central también como invitado es hacerlas pensar a las personas, sacarnos del punto de confort que tenemos y hacernos pensar un poquito más. Ahora, quiero redondear este tema sobre la resurrección, ¿no? Que es un tema que son leyes espirituales. La resurrección que está en la Biblia de toda carne, ¿no? Que resucitas. Eso es una ley, ¿no? Después la otra ley es la reencarnación. Son leyes conocidas, ¿no? Pero existe una tercera ley que es poco conocida, que se llama la transmigración. No sé si lo han escuchado. Y le voy a explicar un poquito de qué es la transmigración. La transmigración es que dos personas mueren, desencarnan o fallecen al mismo tiempo en diferentes puntos del planeta, Colombia, Chile, XD. Entonces, por ejemplo, el de Manuel, su espíritu va al punto de origen a seguir reencarnando o al cielo. El de Tomás, el espíritu de Tomás, no decide reencarnar ni decide ir al punto de origen, decide ir al cuerpo de la otra persona. Está haciendo la transmigración de cuerpo. Es la otra persona, pero con otro cuerpo. Ahora tú me dirás, ¿esto existe? Existe. Son muy pocas personas que ha habido casos, pero existen. Todo esto lo digo no con el fin de mentir o con el fin de hablar mal de las religiones, absolutamente nada, es mi respeto para todos. El fin de nosotros es de hacernos pensar de que estas leyes espirituales existen, la ley de la transmigración. Entonces, han habido casos, pocos casos, pero hay, ¿no? Entonces, más que todo a la audiencia, les quiero decir que hay que salir un poco de la zona de confort y ¿por qué no? ¿No? Porque si nosotros nos limitamos, estamos limitando a Dios. Si dices, existe la resurrección, ok, pero si tú dices, no existe la reencarnación, o sea, ¿tú crees que Dios o Jesús, como lo quieras llamar, no lo puede hacer? O sea, si dices que no, tú ya lo estás limitando automáticamente a Dios, porque tú dices que Él no lo puede hacer, pero Él siendo infinito en el todo sobre el todo, lo puede hacer. Entonces, la idea o mi idea mía es hacernos pensar absolutamente a todos. Bueno, nuevamente, buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Teorías de la Conspiración. Ya estamos llegando a los finales de esta transmisión del día de hoy, miércoles 18 de mayo del 2005. Gracias a todos por haber participado, por habernos dado sus opiniones. Sí queremos recordarle que este es un programa que expresa las diferentes teorías que hay. Hay teorías que son religiosas, que son evangélicas, que son cristianas. Hay teorías que pueden ser tautistas o pueden ser diferentes teorías. Todas las teorías son valederas. Lo que queremos es que se abra un abanico y que la persona pueda entender de que no solamente hay una postura, sino que hay varias, y que le dé la oportunidad para que pueda ser un investigador y pueda llegar a conocer la verdad por su propio medio. No porque se la cuentan, sino porque lo investigó y llegó a sus propias deducciones. Bueno,
Nos despedimos ahorita, le damos el tiempo a Pablo para que se pueda despedir de nosotros. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que desean seguir mi trabajo pueden hacerlo en YouTube como Periodismo Cósmico Universal. Ahí me pueden hacer preguntas o me pueden cuestionar y para eso estamos, para cuestionarnos y por las preguntas y cuestionarnos uno va avanzando. Así que muchas gracias, un abrazo de la luz para cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta noche, en este programa. Así que mil bendiciones, muchas gracias a Tomás y al otro panelista también, muchas gracias. Estoy para servirles cuando ustedes desean. Gracias, Pablo. Bueno, No, bueno, es que ha sido un tema bastante embarazoso, polémico, y va a haber otro programa de esos, definitivamente, pero algunas teorías ahí que se discutieron con el maestro Enio Muñoz fueron muy polémicas, diría yo. Pero hay un caso que pueden buscar, se llama de Jenny Cockle. Esto pasó en Dublín. Ajá. Había una mujer que se llamaba Mary Sutton, brevemente, tenía 8 hijos. Ella murió en el año 1932. 21 años después nace una chica en Gran Bretaña y cuando ella tenía 8 años empezó a escribir Malahai, Malahai, Malahai y dibujar una iglesia, unas casitas y pensaban sus padres que qué era esto. Posteriormente siguieron los años y siguió escribiendo aquello, Malahai, Malahai y la casita. Resulta que comprobó que esa casa existía y esas personas que dibujaba y todo fue real. Entonces a veces hay cosas que son difíciles de explicar para la ciencia y hay hasta una película hay de eso, se llama Los hijos del ayer. Okay. Una película preciosa donde comenta todos estos sucesos. Y bueno, creo que no terminaría la noche para seguir exponiendo tantas teorías relacionadas con esta temática, pero hay un pensamiento que me quiero despedir con eso de David J. Schwartz, que decía que la vida es demasiado breve para que sea miserable. Bueno, y respecto a la reencarnación y que hablamos de la Biblia, quiero recordarles lo que decían de Juan el Bautista, ¿verdad? La Biblia decía que la gente creía que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Y la palabrita reencarnación no sale de mí, sino que está ahí. Y como lo dijimos, hay gente que puede regresar de la muerte, sí, hay gente que puede regresar de la muerte y tenemos ahí el mismo caso en la Biblia, donde regresó Lázaro, también cuando Jesucristo resucitó a aquella niña que acababa de morir, que les dijo, ¿por qué lloráis todos ustedes si ella solo duerme? Y resucitó. Que era la hija del comandante. Entonces, lo que trato de decirles es que no se pongan una venda en los ojos, no se pongan una venda en su mente, investiguen, estudien y decidan ustedes una vez que hayan recopilado datos y que hayan llegado a tener una conciencia plena de lo que está pasando, qué para ustedes realmente puede ser verdad o qué no. Nosotros simplemente transmitimos las diferentes teorías acerca de temas variados. Vamos a hablar de un montón de temas, Illuminati, que Rosacruces, que gnósticos, lo que ustedes quieran, porque lo que hablamos es diferentes temas. Y ya para terminar, OVNIs y todo lo demás, ¿verdad? Claro, para terminar tenemos una gran primicia, ¿lo decimos? Sí, lo vamos a, no lo quería decir, la quería como sorpresa, pero posiblemente vamos a tener con nosotros a Jaime Maussan. A Jaime Maussan. Sí. Es una persona que ustedes saben es muy famoso a nivel mundial, pero no lo vamos a tener en vivo. Vamos a tener una entrevista con él y luego lo vamos a presentar a ustedes, qué es lo que se habla ahí. Lastimosamente por la hora del programa, pues él no puede estar con nosotros a esta hora, pero sí él va a hacer algunas referencias a nuevos hallazgos, descubrimientos que han tenido acerca de lo que es el fenómeno OVNI. Así que los esperamos el próximo miércoles en un programa en que va a ser algo raro porque vamos a tener parte de diferida y parte en vivo, donde vamos a estar mostrando lo que tuvimos en la entrevista con el señor Maussan. Gracias, infinitas gracias, Pablo. Ha sido muy, muy interesante todos los temas que hemos visto y los conocimientos que nos has brindado. Y gracias a usted, Antonio, también por sus participaciones muy acertadas
aún en épocas de conflicto, cuando miraba que no podía responder ahí, pero qué bueno que así ha sido. Y gracias a toda la teleaudiencia, por haber estado con nosotros en nuestro programa Teorías de la Conspiración, donde lo invisible se hace visible. Hasta la próxima.